El camino del cielo allanado, del Padre Pinamonti. Lectura 3. Remedios contra la debilidad de la fe. Aunque la debilidad de la fe sea una de las mayores enfermedades del alma, con todo no es incurable. Si se trata de emplear los medios apropiados a su curación con toda sinceridad, pues la salvación eterna depende de querer eficazmente nuestra cura. Empezaremos pues rogando con insistencia al Señor para que se digne aumentarnos la fe y añadir a la que recibimos en el bautismo el don de inteligencia, para comprender claramente las verdades del catolicismo. El profeta rey, a pesar de estar muy instruido en las cosas de Dios, pedía incesantemente mayores luces. Los cristianos debemos pensar a menudo que nos hallamos como el ciego de Jericó. Por más desprovisto que se hallaba de todo lo necesario a la vida, solo pide a Jesucristo ver. Dignaos, Señor, escuchar lo que tanto deseo. Deseo curar de mi ceguera. No es esta la única gracia que debemos pedir, pero es la primera, la más esencial y la fuente de todas las demás. Así es que debemos desear obtenerla sobre todo. Si nuestras súplicas van acompañadas de una humilde confesión de nuestra indignidad y de una perseverancia sincera, es cierto que nuestros ruegos serán atendidos por Jesucristo, que vino al mundo para arrancarnos del poder de las tinieblas. De otra parte, hemos visto que la debilidad de la fe procede del entendimiento, que se dedica muy poco a conocer las verdades del Evangelio, y de la voluntad, que apenas se aficiona de estas verdades por conocerlas. Es necesario, de consiguiente, para curar ese doble mal, ilustrar el entendimiento y entusiasmar la voluntad acerca de los grandes objetos de la fe, que deben interesarnos más que todo. Así es que convendría meditar las grandes verdades de la religión, pues se obtendría dentro un breve tiempo, empleado en tan santo ejercicio, la luz y demás socorros de que tiene necesidad. Fijad toda vuestra atención en aquello que Dios os manda y meditad sin cesar sus mandamientos, y Él mismo os dará un corazón y la sabiduría que deseáis. Mas si bien es verdad que no tienen todos igual capacidad para meditar, también es cierto que todos pueden leer saludables libros propios para instruirlos y moverlos. Esta lectura les producirá los mismos efectos que la meditación mientras se haga con la atención que se merece. De nada sirven los mejores alimentos a quien quiera que sea, y mucho menos a los que no están acostumbrados cuando se toman de corrida. Del mismo modo, una lectura espiritual hecha con precipitación pasa ordinariamente sin fruto, sobre todo por los que no están acostumbrados. No podemos traer a la memoria, sin un profundo pesar, el gran número de cristianos que carecen absolutamente de todo libro piadoso y que no hacen estudio alguno sobre su religión. ¿Saben por ventura algo de Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe? ¿Tienen algún conocimiento del inefable misterio de su encarnación, de su vida retirada, de su vida activa, de sus trabajos, de sus milagros, de sus padecimientos, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, de sus méritos, de su poder, de los motivos que tienen para servir, temer y amar al divino Redentor de nuestras almas, al temible juez de nuestras acciones, al poderoso intercesor cerca del Padre Celestial, a quien pide incesantemente nuestra gracia? Más aún, ¿qué saben de ese Dios Salvador que debería ser toda su ciencia, como era toda la del apóstol? Saben puramente lo necesario para llevar el nombre de cristianos y hacerse por lo mismo más culpables. Su ignorancia sobre todos estos puntos no debe sorprendernos. En la infancia y en la adolescencia no han pensado en ello,
no han leído una palabra que pudiese conservar siquiera las dichosas semillas de una educación cristiana. Media hora, 10 minutos de lectura diaria hubiera sido bastante y sin embargo se ha conceptuado una excesiva sujeción para demandársela. Pero a lo menos hubiesen dedicado a este ejercicio en los días festivos que exigen más actos de religión. Nada de esto. Apenas han concedido a esos días privilegiados el tiempo preciso para oír una misa sin devoción y sin respeto a nuestros sagrados misterios, únicas señales por las cuales hayan sido conocidos. Todo el tiempo restante se ha empleado, cuando no en trabajar, en comidas regaladas, juegos y diversiones. ¿Cómo es posible que las verdades del cristianismo echen raíces en unas almas que les cierran todas las entradas? No dejemos de recurrir a menudo a las lecturas de aquellos libros que nos demuestran tan fundamentales verdades. El frecuente uso de este fácil medio operará, no lo dudéis, tantos cambios que edificarán a las personas piadosas y llenarán de alegría a los ángeles del cielo. La Iglesia venera hoy día a ciertos hombres en los que la lectura de un buen libro fue el comienzo de su santidad. Tales fueron San Agustín, San Juan Colombano, San Ignacio de Loyola y otros varios. Al contrario, ¿cuántos desgraciados están gimiendo para siempre jamás en el infierno que una piadosa lectura les hubiera advertido, conducido a la penitencia y afirmado en el camino de la salvación? Jesucristo emplea toda clase de medios para reunirnos o hacernos retornar a su servicio. Ora se vale de las más enérgicas amenazas, ora de las más halagueñas promesas. Nos enseña el camino del cielo con su propio ejemplo, al cual nada razonable podemos oponer. He aquí lo que nos dicen tantos libros piadosos, en todos los tonos y de todas maneras, y por desgracia apenas nos dignamos echarle siquiera una mirada. ¿No es el mismo Jesucristo que nos habla por medio de sus ministros celosos y el que les inspire sus medios de alcanzar la salvación? No digamos que las ocupaciones nos impiden tales lecturas, porque os replicaría lo que respondió un filósofo pagano a cierto hombre que sostenía no tener tiempo para dedicarse al estudio de la filosofía. ¿Por qué vivís? Oh cristiano, ¿por qué pues vivís? ¿Qué hacéis en este mundo si no halláis tiempo para aprender la ciencia de la salvación? ¿Con qué objeto habéis sido sacado de la nada? De otra parte, no os falta tiempo para leer obras profanas, frívolas, peligrosas. ¿Y no le tenéis para examinar aquellos libros que nos instruyen de nuestra religión, que nos recuerdan nuestros deberes y nos enseñan los medios de cumplirlos? Obrando de este modo, sienta muy bien quejarnos de que somos demasiado débiles para resistir los ataques de la sensualidad y del mundo, de que nos hallamos asediados continuamente de malos pensamientos sin poder alejarles. De nosotros mismos depende ser menos frágiles y menos agitados. Motivos hallaríamos en una santa lectura que nos fortificarían y objetos propios para edificarnos en vez de aquellos que nos importunan. Las malas hierbas nacen por sí mismas, pero las buenas exigen ser cultivadas. Escoged, por lo tanto, libros apropiados a vuestras necesidades, o mejor, consultad una persona ilustrada para que os los indique y señale el tiempo que deberéis emplear cada día para leerlos. Pero que esta lectura vaya precedida de una oración fervorosa,
a fin de que el Señor se digne dispensaros la gracia de hacerla con atención y que termine de la misma manera, a fin de que se graben profundamente en vuestra alma las verdades que leyeréis. Lectura cuarta. Continuación del mismo asunto. Nada contribuye tanto a reanimar nuestra fe decaída como representarnos de nuevo y con viveza los motivos que tenemos para creer. Son tan claros y luminosos los motivos que el rey profeta los llama testimonios demasiado sensibles y demasiado creíbles. Es decir, que son más evidentes que todo lo que racionalmente podríamos desear para someter nuestro espíritu a la fe. En efecto, si de un lado son oscuros los misterios que creemos, de otro lado de creerlos es evidente. Pero, como no sea posible compendiar en pocas palabras todos los motivos de credibilidad, vamos a exponer uno solo que creemos suficiente porque estriba en un hecho de tal naturaleza que ningún hombre de buen sentido puede negar. Atestiguan todos los historiadores, así profanos como sagrados, que antes del Evangelio de Jesucristo, el universo entero, excepto el pueblo hebreo, adoraba a los ídolos. En aquella desgraciada época solo había templos sacrílegos, víctimas impias, divinidades ridículas, viciosas, inanimadas. El sol, la luna, las estrellas, los reptiles más despreciables eran los dioses que cada nación se fabricaba a su antojo. Hasta los pueblos más cultos se afeccionaban, al igual que los más bárbaros, a tales extravagancias. Y lo que es peor, reverenciaban en la divinidad los vicios de los hombres. Y esa consagración de los vicios había llegado a ser los misterios de la religión. Tal era el estado de tan infortunados siglos, pero si la fe es la regla de conducta, es fácil deducir que la depravación de las costumbres había llegado entonces hasta la exageración. En aquel punto emprendió Jesucristo la inmensa obra de destruir la idolatría y establecer sobre sus ruinas la religión cristiana. Mas para quedar plenamente convencido de que Jesús es autor de este prodigio, es necesario considerar, en primer lugar, la magnitud de la obra. En segundo lugar, los obstáculos que debieron oponérsele. Y en tercer lugar, los instrumentos de que se valió para ejecutarlo. La grandiosidad de la obra parece demostrada por la antigüedad de la aniquilada idolatría. Más de 2000 años había que dominaba sobre la tierra era la creencia universal del género humano, exceptuando tal vez contados filósofos que aún se conformaban exteriormente con la religión de su país. Qué difícil debía de ser arrancar esa planta tan maléfica que extendía sus raíces por todas partes, que alimentaba todos los vicios, que fomentaba todas las pasiones. Qué difícil debía de ser abolir las leyes y las costumbres defendidas por todos los poderes de la tierra, que todos los escritos de los sabios apoyaban con su autoridad y de las cuales el género humano gozaba tranquilamente la posesión después de tantos siglos. Sin embargo, no se trataba tan solo de destruir una religión de ese carácter, sino que era necesario establecer otra, que era la religión cristiana. Es decir, una religión que enseña al entendimiento humano cosas muy difíciles de creer y que manda a su voluntad otras muy difíciles de cumplir. Esta religión enseña que un hombre condenado a ser crucificado entre dos malvados es el verdadero Dios,
que ha nacido de una virgen, que ha resucitado por sí mismo, que un día vendrá a juzgar a todos los hombres, después de haberlos resucitado en un instante, después de haber revestido sus almas de sus propios cuerpos. Ora hubiesen parecido esos cuerpos por enfermedad, ora por el hierro, ora por el fuego, o por el agua, o por cualquier otra causa que haya sido. He aquí, sin hablar de otros, los misterios que el cristianismo nos obliga a creer, aunque supere de mucho la inteligencia de los genios más elevados. Y las reglas de conducta que nos prescribe están en relación con esos misterios. Manda, por ejemplo, al hombre que debe despreciarse a sí mismo, rogar a favor de sus perseguidores, estar pronto a morir antes que pecar, descubrir a un sacerdote sus más secretas y vergonzosas debilidades, estar tan unido a su fe que abandone si es necesario y antes que perderla, su mujer, sus hijos, sus amigos, sus bienes, su misma vida. Estas máximas que los siglos han hecho tan familiares en su principio, ¿de qué modo revolverían todo el mundo y más aún a los grandes de la tierra, los sabios, los filósofos, los políticos, los ricos, los voluptuosos, acostumbrados a creer tan solo en aquello que hiere los sentidos y a no seguir otra regla que sus pasiones? La segunda prueba, para demostrar que el Evangelio es obra de Dios, consiste en que todo el universo se levantó, pero en vano, para detener su curso durante el enorme espacio de cerca de 300 años. Los emperadores romanos le combatieron con una crueldad que solo es comparable con ella misma. El número de sus mártires fue tan prodigioso que se multiplicaron según lo había predicho el profeta rey, como los granos de arena que cubren las playas de la mar. Basta decir que bajo el gobierno de Diocleciano fue permitido por una ley destrozar a tantos cristianos como se quisiese, arrebatarles sus bienes sin ninguna forma judicial y perseguirlos de todos modos como autores de las calamidades públicas y privadas. A tan inauditas violencias vino a juntarse la impostura, acusando a los cristianos de encantamientos, sortilegios e impiedad. Después de esas calumnias, que se desvanecían por sí mismas, se recurrió a las promesas, a los honores y beneficios. Se ofrecieron empleos y cargos a los hombres, placeres a los jóvenes, colocaciones ventajosas a las vírgenes, y a los niños se les prodigaban las caricias. Impotentes esfuerzos. Jamás el cristianismo hizo mayores progresos que en ese tiempo de furores y de seducción. Derramar la sangre de los cristianos era plantar, regar, fecundar, extender la fe. Así es que Diocleciano, el más bárbaro de los perseguidores de la religión cristiana, tuvo el sentimiento de ver reverenciada por todas las naciones la cruz de Jesucristo. Y ese sentimiento se convirtió en desesperación cuando vio esa misma cruz adorada por su propia familia, por Serena su esposa, por Susana su sobrina, por Claudio y Maximino sus tíos, por Cayo y Gavino sus sobrinos y por sus oficiales superiores. De suerte que su palacio era una especie de templo en que se practicaba la religión que ese príncipe cruel se esforzaba en aniquilar por todas partes. ¿Se quieren pruebas más concluyentes y sensibles de que el Evangelio es obra de Dios? Todo lo que naturalmente debía causar su ruina producía su engrandecimiento. En tercer lugar, ¿cuáles fueron los instrumentos empleados en tan grandiosa y estupenda obra? 12 pescadores.
con un reducido número de otras personas, ignorantes como ellos, pobres, tímidos, despreciables y despreciados, que solo conocían el idioma de su país, que aún lo hablaban con mucha impropiedad. Se dispersan por todo el mundo y con sus predicaciones, contrarias a las corrompidas máximas de la naturaleza, someten en pocos años el mundo entero al imperio de Jesucristo. Transforman por todas partes en hombres espirituales a millones de idólatras hundidos en los groseros placeres de la carne y ponen a los más débiles en disposición de testificar con su sangre la nueva religión que se les anuncia. Todos los ejércitos de Alejandro y de César, toda la elocuencia de Atenas y de Roma, toda la sabiduría de Sócrates y de Platón, jamás hubieran podido operar tales prodigios. ¿Qué más se necesita, pues, para creer que la religión cristiana es obra de Dios? Todos los poderes de la tierra se declaran contra ella. Los filósofos escriben para calumniarlos. Los políticos reclaman. El infierno se amotina. Y todo sin resultado. Y completamente inútil por los discursos de 12 pescadores sin estudio, sin experiencia, sin auxilio alguno humano. Añadamos que la religión cristiana, después de más de 10 y 8 siglos, subsiste tal como ha sido fundada. Creemos los mismos misterios. Solo reconocemos un jefe que es el vicario de Jesucristo. Recibimos iguales dones del cielo. Participamos de los mismos sacramentos. Aún hoy día produce santos como antiguamente y continúa propagándose entre los idólatras. Más aún se han levantado de todas partes y en todas épocas una infinidad de sectas para combatirla. ¿Y en qué han venido a parar esas sectas? Se han ido debilitando más o menos lentamente, se han disipado, destruido, mientras que la religión católica permanece, inmovible en medio de los esfuerzos del infierno, siempre impotente. Pesemos ahora esas razones y dejemos que obren sobre nuestro espíritu y sobre nuestro corazón con toda su fuerza. Hagamos más, secundémoslas con toda la aplicación del entendimiento y con todo el afecto de la voluntad, de que seamos capaces, a fin de creer como verdaderas las cosas que Dios nos ha revelado, a fin de someternos, unirnos y aficionarnos a lo que enseña y a lo que manda una religión que tiene los caracteres de verdad tan claros y tan auténticos. Hagamos el firme propósito de conducirnos de aquí en adelante según la luz de nuestra fe. Así lo practican los verdaderos cristianos, cuya vida se regula según las máximas de su creencia. ¿De qué nos serviría el hábito de la fe, excepto de ser un día más desgraciados si no le juntásemos, si nuestras costumbres no estuviesen acordes con él? Un santo que se había despojado de todos sus bienes fue preguntado acerca de ese cambio. Enseñó el libro de los Evangelios que llevaba siempre consigo y respondió: «He aquí el autor del estado en que ahora me veis». ¡Oh! ¡Cuántas necesidades facticias! ¿Cuántas cosas superfluas abandonaríamos si consultásemos a menudo el Evangelio? Muy luego todo nos sería fácil. Todos los obstáculos desaparecerían. Nos elevaríamos sin dificultad sobre todas las cosas. Por fin, si es extrema ceguedad y locura no creer en una religión testificada por el martirio de millones de cristianos,
por las heroicas virtudes de innumerables santos, por los escritos sólidos de tantos doctores, por un sinnúmero de estupendos milagros, reconocida por último por los mismos demonios que creen y tiemblan. ¿Qué locura mayor podría haber que creer en ella y continuar viviendo como si fuese una fábula? Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios y te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad.